Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Me gustaría comenzar este rato de oración recomendándote un libro. Se llama Roma Dulce Hogar y es de un hombre, un norteamericano, Scott Hahn, que era pastor presbiteriano de una iglesia evangélica, nosotros diríamos protestante, y que comienza por una serie de estudios, un proceso como de acercamiento a la Iglesia Católica, que le lleva pues a cambiar muchas cosas y a hacer cosas que nunca había imaginado. Por ejemplo, ir a misa. Y entonces él cuenta en el libro la primera vez que fue a misa. Era una iglesia pequeña, se quedó al fondo y estaba escuchando tímidamente a ver qué estaba pasando ahí. Y él cuenta, dice que mientras observaba y escuchaba atentamente, conforme las lecturas y las oraciones y las respuestas, se daba cuenta que estaban impregnadas de la Biblia y que convertían la Biblia en algo vivo. Dice él que tenían ganas de interrumpir la misa para decirles a todos: mira, esta frase es de Isaías, este cántico es de los Salmos, tienen ahí un profeta en la plegaria. Dice él que encontraba muchos elementos de la liturgia antigua judía, que había estudiado mucho, y entonces él confiesa en el libro: de repente comprendí que este era el lugar de la Biblia. O sea, que la liturgia, que la misa, ¿no?, era el lugar de la Biblia, era el ambiente en el cual esta preciosa herencia familiar, ¿no?, la palabra de Dios, tiene que ser leída, proclamada y explicada. Hubiera querido interrumpir cada parte y gritar: «¡Hey! ¿Queréis que os explique lo que está pasando desde el punto de vista de la Escritura? ¡Es fantástico!». Bueno, ahí te dejo el comentario, espero que te animes a leer el libro porque es muy bueno. Habla él y luego habla también su esposa, que sigue su camino, aunque desde otro ángulo. Es muy interesante. El caso es que te traigo este pasaje porque me encantaría, y se lo pido ya al Señor: Señor, te lo pido que me ayudes y que nos ayudes a ti y a mí que estamos rezando. Me gustaría proponerte que rezáramos con una frase de la Biblia, de esas que están en misa, que a lo mejor, que seguro te la sabes de memoria, que habrás dicho miles de veces y que a lo mejor no te dice nada, cuando es realmente, pues eso, palabra viva de Dios, que se proclama y que encuentra su lugar, como decía Scott Hahn, en la Santa Misa. Esta frase es una frase conocidísima, pero fue pronunciada por primera vez por un hombre no judío, por un romano, concretamente por un centurión romano, sorprendentemente bueno. Un hombre que tenía dentro de él, que unía dentro de él varias cualidades muy difíciles de encontrar, y más todavía en un romano centurión que estaba gobernando prácticamente una ciudad, Cafarnaún, con la ayuda de su centuria, casi 80 hombres, en un pueblo conquistado. Muy difícil encontrar estas virtudes. Aquel hombre tenía, primero, un corazón muy grande y segundo, una profunda humildad. Del corazón grande encontramos la causa por la que dice esta frase, y es que él estaba muy preocupado por su siervo, un siervo suyo, al que quería muchísimo, que estaba enfermo y que se estaba muriendo. Así que decide buscar alguna forma de ayudarlo y escucha hablar de Jesús, escucha los milagros que tú, Señor, haces, escucha que tú, Señor, porque al principio, claro, nuestro Señor estaba en Nazaret, pero daba vueltas, digamos, al lago de Cafarnaún. Cafarnaún, Tiberíades, Caná, Tabor, toda la zona del norte, ¿verdad?, de Tierra Santa, Galilea, ¿no? Y él había ido ya varias veces a Cafarnaún y ahora estaba justo entrando. Y bueno, era la salvación. Aquel centurión bueno buscaba la curación de su siervo como fuera, y bueno, pues ahí estaba el maestro que podía hacerlo.
Sin embargo, en su profunda humildad, este hombre no es capaz de ir a decírselo en persona. Se siente indigno porque él no es judío, es romano, porque además es el capitán de una centuria y está como gobernando, como oprimiendo al pueblo del maestro. Así que, bueno, como es un hombre tan bueno, tenía muchos contactos y envía a los judíos más relevantes de la ciudad a hablar con el Señor para pedírselo ellos por él. San Lucas cuenta que se presentaron a Jesús y que le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y además nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa del centurión, continúa San Lucas, cuando aquel centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Y claro, el maestro no solamente que curó a aquel siervo con una palabra, ¿no? Se quedó sorprendido de la enorme fe, del amor y de la humildad de este centurión. Dijo: en nadie he encontrado tanta fe. Pero además la iglesia entera se ha quedado sorprendida al escuchar estas palabras tan buenas, tan bonitas, y las ha recibido dentro de la liturgia de la misa, de tal manera que son las últimas palabras que decimos antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y es la realidad. Es que, Señor, ¿quién puede merecer recibirte? ¿Quién puede merecer que estés en nuestra propia casa, nosotros, que hacemos tantas cosas mal, que a veces nos olvidamos tanto de ti, ¿no? A lo mejor hoy sí estoy aquí escuchando los 10 minutos con Jesús, pero honestamente, ayer o antes de ayer, ¿cuántos días llevas sin rezar nada? ¿No? A lo mejor sí, hoy vengo a misa porque es un día importante o porque me cuadran bien las cosas, pero, en fin, este verano, ¿no? O estos meses de julio y agosto, para los que estáis en el hemisferio sur, que no es verano, pues no sé si hemos ido a misa todos los domingos o... Total, que tenemos tantas cosas malas que uno dice: bueno, Señor, pero ¿cómo vas a venir? No soy digno de que entres en mi casa. No me lo merezco, no me lo merezco. Por eso debemos parecernos más a aquel publicano que cuenta el Señor en el Evangelio, que en el templo se queda al fondo y se golpea el pecho diciendo: apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Es que tampoco merecemos mucho más. Señor, no soy digno, verdaderamente, de que entres en mi casa. Y qué bueno es que tengamos esa conciencia muy clara tú y yo. No merecemos nada. No merecemos nada de Dios. Por eso todo lo que recibimos de Él es puro cariño, es pura gratuidad, son puros regalos, porque no merecemos nada. Alguna vez me he encontrado personas en la parroquia que vienen a encargar la misa, pues funeral de su padre o de algún familiar, o que quieren pues que celebre la misa por una intención suya, por un enfermo o por un aniversario, no sé. Y entonces luego preguntan: ¿cuánto es? ¿Cuánto cuesta la misa? Y claro, uno se queda pensando, dice: ¿cuánto cuesta la misa? O sea, si la misa es traer otra vez a Cristo a la tierra, si la misa es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, si la misa consiste en que tú, Señor, te entregas por nosotros y nos das tu cuerpo y tu sangre y te rompes, literalmente te rompes por amor en la cruz por nosotros, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto puede costar eso? Claro, me dan ganas de decir: mira, vende todo lo que tienes y no tienes ni para pagar la milésima parte de lo que le cuesta a Dios la misa. La misa no cuesta nada. Se puede dar un donativo, lo que sea, pero no cuesta nada, se nos da gratis, porque como tuviéramos que pagarlo, no lo mereceríamos, no tendríamos dinero, no habría dinero en el mundo entero para pagarlo. Por eso no soy digno, Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. Y es verdad, y en esa fe, cuando de verdad nos lo creemos, ¿no? El Señor se asombra de la fe del centurión, y ojalá que se asombre también de tu fe y de la mía cuando vamos a comulgar y le decimos estas palabras, porque la fe es como el receptáculo, es como el canal a través del cual el Señor puede darnos su gracia. En una fe tan grande, Cristo hizo el milagro y curó a su siervo. Y al centurión yo creo que lo hizo santo. Pienso que nos lo encontraremos allí en el cielo. San lo que sea, San Ticio, San Publio o San lo que sea. En fin, vamos a pedirle al Señor que nos conceda una fe muy grande. Te lo pedimos, Señor, una fe muy grande y una conciencia muy grande de nuestra indignidad y por eso de la suerte que tenemos de poder estar contigo, de la suerte que tenemos de poder recibirte cada día en la comunión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.